Bueno, muy buenos días. Básicamente en la clase de hoy lo que vamos a trabajar es una variable estadística hidrológica muy importante que se llama la precipitación máxima diaria. Entonces, para ello vamos a hacer nuevamente un resumen de todas las variables que hemos venido trabajando en los últimos días, ¿verdad? Para efectos de hacer un repaso general, pensando, como hemos hablado ya, no solo en el examen, sino también pues pensando en que vaya quedando bien claro, ¿verdad? Todo lo que hemos ido estudiando en el curso. Entonces, vamos a ir trabajando en eso. Y ustedes, pues, la idea del repaso, y antes de introducir la nueva variable, es que ustedes me vayan haciendo un resumen general sobre todo lo que hemos visto, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente, vamos a empezar por acá. Déjenme ver, porque algo pasó por aquí. Disculpen que esto como que no me está escribiendo. Vamos a ver. Ya. Bueno, entonces vamos a arrancar y vamos a hacer un resumen general. Entonces, para aprovechar la clase hoy, que sea una clase de bastante repaso, ¿verdad? Y de todos los conceptos que hemos estudiado y que ustedes me puedan ir diciendo exactamente lo que hemos visto, ¿ok? Entonces, esto es como el resumen ya un día lo vimos, pero vamos a ir un poco determinando. A la fecha de hoy, entonces, podemos decir que hemos visto dos grandes tipos de variables, que son las variables meteorológicas, ¿no? Meteorológicas, ¿verdad? Y las variables propiamente de orden hidrológico. Hidrológico, ¿verdad? Cuando hablamos de variables meteorológicas, ¿cuáles creen ustedes que son las que hemos visto? A ver, ¿quién me quiere ir ayudando un poco? A ver quiénes están ahí en la lista. Tenemos Génesis, Humberto, Paula, Catherine, Josué Zúñiga, Pablo, Rafael. A ver, ¿quién me quiere ayudar diciéndome qué variables meteorológicas hemos visto? La precipitación. Muy bien, excelente. ¿Precipitación de qué tipo? ¿Mensual, anual, diaria? La del mensual y anual. Muy bien, mensual y anual. Excelente. ¿Verdad? Ok, ¿qué más hemos visto? Más que todo hemos visto hasta ahora eso, ¿verdad? Todavía no hemos visto mucho más, ¿ok? En general, ¿qué variables hemos estudiado de la precipitación a nivel estadístico? A ver, ¿cuáles son? Son súper fáciles, ¿verdad? Ya ustedes mismos me las han ido diciendo. Hemos estudiado promedio, máximo, mínimo, ¿verdad? Desviación. Ok, y ahora sí. Entonces, ¿qué distribución de probabilidad tiene la precipitación? ¿Cuál es la distribución que sigue la precipitación en términos de probabilidad? Normal. Muy bien, la distribución normal, excelente, ¿verdad? Eso significa que tiene un promedio, ¿verdad? Y una desviación estándar. Tiene promedio y desviación. Básicamente eso es lo que significa que es normal, ¿verdad? Recuerden que cuando es normal sigue una distribución de frecuencia de este tipo,
donde acaba el promedio y hacia acá tenemos las desviaciones estándar. ¿Ok? ¿Qué otra cosa vimos de la precipitación? ¿Qué variables podemos determinar con una distribución normal? Por ejemplo, si yo quiero conocer una precipitación con determinada probabilidad, ¿verdad? Entonces yo simplemente le aplico estas características de la distribución normal. Por ejemplo, un año seco tiene una probabilidad... Profe, Sí, adelante. se supone que deberíamos estar viendo. Ah, no estoy compartiendo. Yo veo una pantalla en blanco. Déjame ver otra vez. Qué pena. Ahí ya. Sí, ahí. Ah, ok, gracias. Ok, entonces, bueno, se supone que un año seco tiene una probabilidad de ¿cuánto? Promedio y húmedo. ¿Cuánta probabilidad tienen ellos de excedencia? 10% era, Ok, creo, no sé. 10% sería el húmedo, ¿verdad? Es decir, solo el 10% de los años excede la precipitación de un año húmedo. ¿El promedio cuánto sería? ¿Cuánta es la probabilidad de ocurrencia de un año promedio? 50 era. 50, exactamente, ¿verdad? Porque está en el centro de la distribución. Y el seco, ¿cuál es la probabilidad de excedencia? 90. 90, exactamente, ¿verdad? Perfecto. Recuerden que estas son probabilidades de excedencia, ¿verdad? Probabilidades de excedencia. ¿Qué significa esto? Significa que el 90% de los años se excede la precipitación de un año seco, el 50% de los años se excede la del promedio y el 10% se excede la de un año húmedo. Básicamente esto es lo que significa. Bueno, recuerden que entonces vimos años secos reales, secos simulados, ¿verdad? Etcétera. Promedios reales, promedios simulados, húmedos, etcétera. Okay. Bueno, ahora sí. En términos de variables ya hidrológicas, ¿qué es lo que hemos visto? Caudal máximo y mínimo. Muy bien, caudal máximo y caudal mínimo, ¿verdad? Caudal máximo y caudal mínimo, muy bien. El caudal máximo, ¿qué distribución normalmente tiene de probabilidad? De Gumball. Muy bien, de Gumbel, ¿verdad? Eso, en términos generales, significa que va en un proceso logarítmico, ¿verdad? Es decir, va creciendo logarítmicamente, ¿verdad? La distribución normal, recuerden que lo que, digamos, como la dibujamos antes, básicamente tiene una distribución de probabilidad así. La distribución de Gumbel es para eventos que crecen de forma logarítmica, ¿ok? Entonces, esto sería la gran diferencia, ¿verdad? Porque el caudal máximo siempre crece. Perfecto. ¿Y el caudal mínimo? ¿Cuál distribución tiene? Normal. Se supone, ¿verdad? Se supone. Sin embargo, exactamente. Sin embargo, algunos compañeros pues ya me han comentado que al hacer las evaluaciones, no les da normal. Entonces, pongámoslo normal entre comillas. Puede ser que no sea normal porque a veces el caudal mínimo tiene diferentes formas, digamos. Por ejemplo, recuerden que esto se llama una curva S. Caudal mínimo a veces trabaja así. Y esta es una distribución un poco extraña, no es normal, tampoco es logarítmica, Gumbel tampoco. Entonces, como les comentaba, es muy importante, no todos los caudales responden a una distribución normal, no todos los mínimos. Por ejemplo, cuando un río se seca plenamente, o sea, cero, caudal cero, que pasa mucho en muchos ríos en Guanacaste, digamos, ya más pequeños, básicamente eso significa que la distribución pierde totalmente su normalidad, ¿verdad? Entonces va a haber muchas diferencias que puedan hacer. Entonces el caudal mínimo es una variable muy interesante
que en principio es una distribución normal, en principio, ¿verdad? Y el promedio, que no lo hemos estudiado a mucho detalle, ese sí es una distribución totalmente normal, ¿verdad? Bueno, entonces este es el resumen de todo lo que hemos visto en el curso, ¿ok? Entonces, para que vean que hemos visto ya un montón de cosas, ¿verdad? Y ustedes tienen muchísimas herramientas para hacer evaluaciones ya de tipo estadístico. Vean que todavía en el curso, y esto es algo a lo que no hemos querido entrar a detalle, aún no sabemos cómo hacer predicciones, ¿verdad? Que esa es como la segunda parte del curso, las predicciones. Esta primera parte, lo que hemos hecho es evaluaciones, ¿ok? Evaluaciones sería la primera parte. Y la segunda parte ya sería predicciones, ¿ok? ¿Qué sería predicciones? Bueno, por ejemplo, hacer modelos, hacer estimación de caudales futuros o estimación futura, ¿verdad? Vamos a hacer regresiones, etcétera. Recuerden que, por ejemplo, con la lluvia, ¿verdad? Lluvia anual, para terminar de resumir, también vimos lo que era la curva doble masa, ¿verdad? Doble masa, donde aquí iría el acumulado de estación A y aquí iría el acumulado de estación B. Y se conformaban de forma lineal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, esta curva de doble masa, básicamente, se usa para correlacionar dos estaciones A y B y determinar una correlación, ¿ok? Correlación. Eso me permite, básicamente, a partir de una estación, determinar el comportamiento de otra en el futuro, ¿ok? Esto también lo vimos acá. Nada más lo vimos exclusivamente a modo de correlación y se llama curva de doble masa, ¿verdad? Que son análisis de datos acumulados, ¿ok? Entonces vean qué montón de herramientas tenemos ya para trabajar y hacer evaluaciones, ¿verdad? Y el día de hoy la idea es ver entre hoy y mañana las últimas dos para efectos de el tema del examen. Entonces hoy vamos a ver una variable hidrológica que es súper, súper importante, ¿verdad? Que se llama la precipitación máxima diaria. Precipitación máxima diaria. ¿A qué le suena a ustedes la precipitación máxima diaria? Si tuvieran que describirla, ¿qué dirían que es? De la lluvia máxima que hay en un día. Perfecto, ¿verdad? Sería la lluvia máxima en 24 horas, ¿verdad? En milímetros, ¿ok? Esa lluvia máxima en 24 horas, ¿ustedes creen que tiene que ser necesariamente de las 12 de la noche a las 12 de la noche del día siguiente? ¿O puede abarcar, por ejemplo, dos días calendario? Es decir, que un aguacero empiece a las 10 de la noche y termine al otro día a las 4 de la mañana, por ejemplo. ¿Cómo creen que funciona esto? Es decir, ya es con una escala de tiempo, ¿verdad? De día calendario de 12 a 12, o puede ser una lluvia que se traslade en 2 días diferentes. ¿Qué me dirían? Sí, profe, si es un día serían 24 horas, entonces sí, supongo desde el momento en que se toma ese día, pienso yo, el momento Exacto. en que se tomar el día de 24 horas. Muy bien, exactamente. Entonces, vean que lo que responde es a un periodo, ¿verdad? Es decir, acá están las 00, acá están las 12, acá están las, otra vez 00, 12 y otra vez, digamos, 00, ¿no? Entonces, qué sé yo, si la lluvia empezó acá, se comportó así y llegó hasta aquí, entonces acá hay un periodo de 24 horas, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, la lluvia arrancó más bien como aquí y se fue hasta acá y terminó acá, vean que acá de 12 a 12,
del mediodía, digamos, también hay 24 horas. Entonces vean que al fin de cuentas no importa en qué periodo yo lo evalúe, siempre que hayan periodos de 24 horas dentro del evento de precipitación. Es muy usual en aguaceros de época lluviosa que las lluvias empiecen después del mediodía y se extiendan durante toda la noche y a veces, algunas veces aisladas hasta la madrugada, especialmente cuando hay huracanes y así, ¿verdad? Pero en general, como dijo el compañero, básicamente, mientras tengamos un periodo de 24 horas, esa lluvia es la que es consistente, ¿verdad? Entonces, vean que puede pasarse de un día para otro, no depende del calendario, ¿ok? No depende de las horas del calendario, sino realmente del periodo acumulado de 24 horas. ¿De acuerdo? Esta lluvia es súper importante porque esta lluvia es una variable estadística. No sé si, antes de seguir hablando, no sé si ya alguna vez la han estudiado en algún otro curso o la han escuchado mencionar. Nunca la han oído en general. Yo no. Ah, ok, perfecto. Bueno, esta variable es muy, muy importante por una razón muy sencilla. La lluvia máxima en 24 horas se llama PMP, como les mencionaba, es igual precipitación máxima diaria, implica la posibilidad de generar caudales en cuencas grandes. En cuencas grandes, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, que básicamente yo a partir de este dato de acá, yo voy a generar un caudal en una cuenca grande. Entonces, si esta es mi cuenca, ¿verdad? Y yo tengo que esta lluvia o que esta cuenca en una estación tiene una PMP igual a 150, yo puedo aplicar esta PMP a esta cuenca y generar el caudal máximo que se va a encontrar acá, ¿ok? Esa es la importancia de esta variable. ¿Qué necesito para ello? Necesito una distribución de la lluvia, distribución temporal de la lluvia, necesito un uso del suelo y coeficiente de escorrentía. ¿Alguna vez han oído hablar del coeficiente de escorrentía? Es que a veces no tengo muy claro, digamos, qué cosas ya si vieron, digamos, ustedes me mencionaron que ya hayan llevado el curso de hidrología, ¿verdad? Entonces no sé si estas cosas en algún momento las vieron ahí o no. No sé si alguien quisiera antes de continuar como compartirme un poco, o sea, si han visto todo este concepto, digamos, cuenca, este, coeficiente de escorrentía, etcétera, digamos, para tener una idea, por lo menos, si han visto o si ocupamos ampliar un poquito esto. Chicos, no sé, quien quiera participar ahí. Profe, en mi caso sí he escuchado lo del coeficiente de escorrentía, pero no lo tengo como al 100 claro. Ok. ¿Y si lo vieron entonces en algún curso, en algún momento? O sea, por lo menos a modo general, digamos. Porque entonces lo que podríamos hacer es, en función de todo esto, ¿verdad? Y como para aprovechar un poco estas variables, yo quería hacerles, digamos, una pequeña, no pequeña, ¿verdad? Pero sí, digamos, hacer una clase con el uso del programa ECHMS, ¿verdad? El ECHMS es un programa hidrológico que lo que hace es que a partir de esta precipitación máxima diaria, ¿verdad? Me permite generar el caudal de la cuenca. Y eso es algo muy importante porque eso les permite a ustedes en alguna medida ir, digamos, asociando ya las variables para obtener resultados, ¿verdad? Para ello sí ocupamos, digamos, como les digo, estas dos variables, el uso del suelo y coeficiente de escorrentía. ¿Alguna vez han visto cómo hacer usos del suelo?
Es que por eso les pregunto. O sea, ocupo saber, digamos, si ya ustedes han hecho alguna vez una cuenca, si tienen claro cómo hacerla, o si eso lo van a ver en otro curso, o algo así, ¿verdad? Un poco nada más. Todo esto es parte de la idea de usar, digamos, lo que estamos viendo realmente en ejercicios que sean aplicados, ¿verdad? Pero sí ocupo que me hablen con total, digamos, transparencia para efectos de ver si trabajamos un poco esto acá o si en su defecto, pues, es algo que corresponde a otro curso, ¿verdad? Entonces sí quisiera que me digan con total transparencia, digamos, nada más. No, esto yo creo que se ve en otro curso, o lo vimos en otro curso, o lo aquí, etc. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Lo de crear una cuenca, profe. Sí, exacto. Generar una Yo, cuenca, yo eso hacer... no lo he visto en otro curso. Nunca lo han visto. No, tal vez como en modo concepto sí, pero en teoría, en forma práctica, no. Pero digamos, ustedes, en el curso de hidrología, ya ustedes llevaron el curso de hidrología, según entendí, ¿o no? Sí, Profe, disculpe, pero es que generar una cuenca es lo mismo que delimitarla, por así decirlo, o no es lo Sí, mismo. es lo mismo, exactamente. Ok, entonces eso yo creo que sí. Eso bueno, sí lo ahí vieron. sí, sí, sí. Eso sí, delimitar una cuenca sí. Sí, digamos, sí delimitaban la cuenca y le calculaban el área y todo eso. Ajá. Sí. Ok, ¿y cómo lo hacían, digamos, en papel o con un poquito ya de SIG? Profe, bueno, yo creo que tal vez no sería muy bueno generalizar porque aquí tal vez algunas personas no han llevado tal vez química de aguas o hidrología, entonces Ujú. por aquello, pero sí, en papel. En papel, ok. Digamos, no todos han llevado hidrología, entonces. O sea, No, profe. no es requisito, digamos. No. Ok, entiendo. Está bien. Es para más o menos tener un poquito ahí de idea, digamos, ¿verdad? De cómo andamos, para efectos generales. Porque como les digo, a mí sí me gusta mucho, digamos, usar ejercicios que sean de aplicados, ¿verdad? Es decir, no, que tengamos claro, estamos haciendo qué y para qué, y qué es lo que vamos a generar a partir de eso. Entonces, por ahí, pues básicamente voy a ver qué oriento para efectos de un poco poder aplicarles esta precipitación máxima diaria y cómo generar un caudal, ¿verdad? Esto es muy importante en ambos casos. Pero bueno, primero entremos a analizar la variable y ahí vamos viendo qué cosas podemos ampliar, ¿verdad? En este curso realmente la importante es la variable estadística, como les digo. Sin embargo, pues es siempre bonito hacer un ejercicio que uno le permita ver cómo se asocia una variable, cómo se genera un caudal y etc. Ok. Bueno, entonces, volviendo al tema de la precipitación máxima diaria, ¿verdad? De la precipitación máxima diaria. Precipitación máxima diaria. Entonces, se mide en milímetros, ¿verdad? Y para hacer esta evaluación de esta precipitación, el proceso es súper difícil, porque hay que revisar todas las tormentas de un año. De un año. Todas, literalmente todas, ¿verdad? Y ver cuál es la mayor del año, ¿ok? Entonces, esto prácticamente funciona igual que como con los caudales, ¿se acuerdan? Que la estación medidora me iba diciendo cuál era el caudal máximo de un año. En este caso, el que me lo va diciendo es el pluviómetro que tiene la estación respectiva. Entonces, para ello, vamos a revisar la tesis de Esteban Maroto, que les pasé por internet, ¿verdad? Bueno, que les pasé por el chat. Y sabe que ya tengo la conexión inestable para variar. Me avisan si se me está cortando, así por favor. Ok. No sé si ahí me escuchan. Eh, Básicamente, entonces vamos a ver la tesis esta del compañero Maroto. Y vamos a ver, vean que este estudio fue una distribución temporal de precipitación en el Valle del Guarco, en Cartago. El Valle del Guarco es parte de la cuenca del río Reventazón, ¿verdad? Entonces, fue una tesis generada en el año 2011 y que yo conozca, solamente prácticamente hay dos tesis en el área de hidrología y ahí ustedes podrían investigar si existen otras, donde se estudien variables como la precipitación máxima diaria, ¿ok? Entonces, acá en la tesis, al final, les iba a enseñar
la lista de las precipitaciones máximas que hay para los determinados estaciones. Acá están. Entonces, vamos a ver estas. Por ejemplo, vamos a ver esta de Sanatorio Durán. Entonces, vean ustedes acá, como se observa bien, para cada uno de los años 70, 71, 72, se encontró cuál es la precipitación máxima que existe en cada una de estas estaciones para los distintos años, ¿ok? Entonces vean que en el 70 fue 134 y parece que fue la más alta de todas, ¿verdad? El estudio desde el año 70 hasta el año, básicamente, 2099, hasta el año 2009, básicamente, ¿verdad? Entonces vean que es un muy buen registro. Son casi 40 años de estaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 80, 10, 20, 39 años, ajá, de estaciones. Entonces vean que son bastantes datos, ¿verdad? Lo cual nos permite a nosotros, pues, tener mucho material didáctico para trabajar. Entonces, don Esteban, ¿verdad? Don Esteban es sancarleño, dicho sea de paso, él vive en Ciudad Quesada. Se tomó el atrevimiento de estudiar. Y recuerden que para sacar esto, él tuvo que haber estudiado las 365 tormentas que hubieron en el año. Más en estos lugares, en la cuenca del río Reventazón llueve muchísimo. Prácticamente solo hay al año 2 meses secos, ¿verdad? Entonces, tiende a haber mucha precipitación. Y él realizó esto para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 estaciones, 14 estaciones meteorológicas, ¿verdad? Entonces, ya se podrán imaginar ustedes el volumen de trabajo que él manejó, ¿ok? Fue un volumen bastante importante. Y pues por algo también los resultados son tan importantes. Este tipo de estudios para encontrar precipitación máxima diaria requieren muchísimo trabajo, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues es un gran esfuerzo de él. Y él, como les digo, estudió para el Valle del Guarco, que es la cuenca alta del río Reventazón, ¿verdad? Ahorita vamos a ver otra tesis que es del doctor Rafael Murillo, que él estudió también este fenómeno de la precipitación máxima diaria, pero para la cuenca del río Virilla, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Pues no quiero hacer propaganda, ¿verdad? Pero sí les quiero decir que, por ejemplo, para el caso de Guanacaste, prácticamente no existen muchos datos, digamos, sobre la precipitación máxima diaria, ¿verdad? Y pues es una gran oportunidad, digamos, para que ustedes, si ya están pensando en sus proyectos de graduación, cosas de ese tipo, ¿verdad? Que aún les falta un poquito, pero digamos, es algo que ya se puede ir pensando. Sería un importante aporte a efectos de la información meteorológica el hecho de que alguien se anime a estudiar la precipitación máxima diaria o la intensidad de precipitación más localizada en la región chorotega, ¿verdad? Porque sí, a la fecha no hay ningún estudio formal que incluya, digamos, análisis de ese tipo de precipitación en la zona. Y no solo de precipitación, sino que también recuerden, y esto es muy importante, digamos, ¿verdad? Recuerden que la precipitación máxima diaria es importante tanto en magnitud, ¿verdad? La magnitud sería esta, digamos, como en la distribución, ¿ok? Ambas son muy importantes, tanto la magnitud como la distribución. ¿La distribución qué implica? Bueno, implica que si vamos de cero, ahorita lo vemos, esta la distribución en la tesis de Murillo, se ve mucho mejor, pero implica que el tiempo cero, pongámoslo, no sé, cada 10 minutos, 10, 20, 30, ¿verdad? Entonces implica que en el tiempo cero, en el tiempo 10 minutos llovió un 10%, en el tiempo 20 llovió un 15%, etcétera, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es decir que en cada uno de estos minutos llovió tanto porcentaje del total de la lluvia y finalmente con esto genero lo que se llama un hietograma. ¿Un hietograma qué es? Un hietograma es un gráfico donde yo tengo la precipitación, es decir, acá tendría la lluvia y acá tendría el tiempo, ¿verdad? En minutos. Y acá se van haciendo unas barras donde me dice que aquí llovió 20 milímetros, que acá llovió 40, ¿verdad? Que acá llovió 50,
Entonces, igual sería el tiempo 10, 20, 30, etcétera, ¿verdad? Hasta completar el total de la lluvia que cayó en ese periodo, que podría ser de 2 horas, de 5 horas, de lo que sea. Ahorita lo vamos a ver en la tesis de Murillo. Este dietograma es súper importante y esta es justamente la entrada para el cálculo de caudales, ¿ok? Para el cálculo de caudales, ¿verdad? Generar un dietograma. Entonces, ¿cómo se genera un dietograma? Se genera con una magnitud de lluvia y una distribución de la lluvia acá, ¿verdad? Se ocupan ambas variables para poder generar un dietograma, ¿de acuerdo? No sé si hasta acá vamos bien, si me van más o menos copiando la idea. Vamos a ver, tenemos por acá una pregunta. Buenos días, profesor. ¿Por qué el autor de esta tesis hizo los cálculos a mano y no trabajó con datos de precipitación máxima del IMN, por ejemplo? Bueno, ante esa pregunta que nos hace Catherine Sánchez, dice que el autor de la tesis hizo los cálculos a mano y no con datos de precipitación del IMN, es porque el IMN no produce los datos de precipitación máxima diaria. Básicamente, nadie los produce. El IMN lo que registra son las lluvias de todos los días, nada más. La lista de todas las lluvias, de lunes, el martes, el miércoles, el jueves, ¿verdad? Y eso simplemente es un listado de datos. Es decir, para poder uno obtener los valores de la precipitación máxima diaria, tiene primero que procesar cuál es la lluvia máxima del año, ¿verdad? Y como hablamos originalmente, esto tiene un pequeño defecto. ¿Por qué? Porque resulta que el IMN sí genera los datos de precipitación diaria desde las 0 horas hasta las 00 horas del otro día. Entonces, si la precipitación se da en este periodo, entre las, qué sé yo, de las 12 de mediodía en adelante hasta el día siguiente, el IMN no la contabiliza así, sino que él me contabilizaría este pedazo en un día y este otro pedazo en otro día. Entonces, ¿cuál es el reto de esto? El reto de esto es irse realmente a revisar estas precipitaciones y hacer estas uniones, por ejemplo, de bandas, para efectos de determinar si sí o si no fueron dadas en un periodo de 24 horas, ¿verdad? Y esto es un reto enorme. Como les digo, es una revisión de trabajo bibliográfico súper fuerte. En general, como les digo, el IMN no produce no produce como tal esta variable. Únicamente lo que tiene registrados son las precipitaciones diarias. Y aparte están como datos ahí guardados, ¿verdad? Y para poder procesarlos hay que hacer todo un trámite. Por ejemplo, Esteban, las variables que usó fueron las del ICE. Directamente las estaciones meteorológicas del ICE fueron las que le proporcionaron. Esto es todo un tema, ¿verdad? Y yo no me da miedo decirlo, aunque quede aquí grabado para siempre. Pero digamos, toda esta información y estos datos, para uno hacer este tipo de tesis en otros países del mundo, están directamente, el Instituto Meteorológico lo sube en internet y cualquier persona, investigador, estudiante, profesor, lo que quiera, los puede consultar de forma gratuita y proceder a hacer sus estudios y análisis hidrológicos a partir de estos datos que ya están directamente en la nube, ¿verdad? Los datos no son, los que están en la nube no son los datos procesados, sino los datos crudos, que al fin de cuentas, como ustedes saben, en el curso lo ocupamos son datos para trabajar. En Costa Rica tenemos un grave problema a nivel de datos hidrológicos y climáticos, que es que para efectos de poder usarlos en investigaciones y demás, hay que hacer toda una gestión y trámites y es un tema un poco a veces difícil, ¿verdad? Que a uno le den pelota para poder usarlos. Entonces, el país debería avanzar hacia el hecho de que todos estos datos hidrometeorológicos, de caudales y demás sean públicos para uso de los investigadores y de los profesionales y de todo el mundo que los quiera usar, porque simplemente dentro de las facturas eléctricas, dentro del presupuesto que se elegirá a las instituciones y dentro de todo, ya eso, ya todos los costarricenses ya lo estamos pagando, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de esos datos, ya eso el país lo cancela en impuestos, en tarifas eléctricas, en todo. Entonces, es muy injusto, y lo digo abiertamente, el hecho de que estos datos todavía sean algo totalmente ahí etéreo, ¿verdad? Que cuesta mucho poder accesarlos.
y que tenga que tener, digamos, alguien una palanca real a nivel institucional para efectos de que le puedan facilitar la posibilidad de hacer un estudio como este, como el que hizo Esteban. Entonces, sin embargo, pues sí se puede hacer, ¿verdad? Y todo, pero sí es un proceso que tal vez podría ser mucho más. Este tipo de tesis no se pueden hacer más simplemente por los problemas de accesibilidad que hay de los datos, ¿verdad? Y que no es tan fácil que a uno se los giren para poder hacer estudios de este tipo. Este estudio es inminentemente estadístico y como les digo, no es por hacer propaganda ni nada, pero creo que para ustedes que están en la región Chorotega es una gran oportunidad, digamos, que pudieran realizar un estudio de este tipo, ¿verdad? Para efectos de la información de la región, ¿ok? Entonces, básicamente, pues, no quiero presentárselo solo para eso, pero sí creo que es una buena oportunidad, digamos, de ver posibilidades de futuros trabajos, proyectos de graduación. Bueno, no sé si hasta aquí vamos bien. A veces quisiera como que alguien me dijera algo, ¿verdad? Para ver si vamos bien, si estamos tomando el hilo, si vamos todos alineados ahí más o menos. No sé si alguien quiere decir algo. Con toda confianza, sí. ¿Quién iba a hablar? Perdón. Ok, bueno. Entonces, como comentamos, se hicieron esta evaluación para 14 estaciones en el Valle del Guarco, que es la cuenca alta del río Reventazón, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, ¿quién quiere opinar sobre cuál tipo de distribución de probabilidad creen que tiene esta variable? Distribución. ¿Cuál distribución creen que tiene la precipitación máxima diaria? Normal, Gumbel, Kolmorov. Bueno, en realidad solo hemos visto dos en el curso, que son las más usuales en estadística, en hidrología. ¿Cómo creen que se comporta esta variable? ¿Creen que tiene una distribución normal o que tiene una distribución diferente? Chicos. Bueno, básicamente la precipitación máxima diaria tiene una distribución también tipo Gumbel. ¿Qué significa tipo Gumbel? Lo que significa es que cuando uno la ordena, va así, ¿verdad? Donde este es el periodo de retorno y este sería la precipitación máxima diaria, ¿ok? Entonces, la idea de hoy es que hagamos un pequeño ejercicio, ¿verdad? El ejercicio consiste en usar todos estos datos para generar una serie de precipitación que nos permita hacer un modelo tipo Gumbel para determinar el comportamiento de la precipitación máxima diaria asociado a los distintos periodos de retorno. Entonces, para ello, creo que no los podemos copiar, ¿verdad? Porque me parece que está protegida la tesis. Vamos a ver. No se puede. Entonces, lo que vamos a hacer es llevárnoslo al Excel y vamos a pasarlo allá muy rápidamente. ¿Okay? Entonces, vamos a compartir acá para seguir trabajando por este lado. Aquí vamos de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pasar? Pues los mismos datos que hemos pasado siempre, ¿verdad? Básicamente. Entonces, vamos a poner esto por acá.
En el país, producto de que digamos, existe aún mucho déficit de datos, a uno casi siempre le toca hacer esto, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá 1970, 1971, hasta el año 2009, que se supone que es el último, donde Esteban ya el 29 de octubre, ¿ok? Entonces vamos a ir pasando los datos. Ya uno con el tiempo va desarrollando ciertas destrezas, ¿verdad? Y me hizo falta uno. Entonces, ahorita lo arreglamos, ¿ok? Creo que es que falta un año. Vamos a ver, tenemos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 9, 9, 8. 9, 9, 9, ¿cómo es? 9, 9, 9, 8, 9, 7, 9, 6, 9, 5, 9, 4, 9, 3, 9, 2, 9, 1. 90, 8, 9. Vamos a ver si hay que repetir un dato. El 87, 73, está bien. Después sigue 70, 41. Tenemos el 7 de noviembre del 2004, 67, 63. Por aquí está el 51.1, son 96. 97 son 57, 91, 46, 64, 44, 36, 63, 67. Qué raro. 2004. Vamos otra vez. 95 son 57. 51, 57, 91, 46, el 2000, ok, aquí fue donde puse otro. 99 son 64, aquí está. No, 99. Ah, es que el año 1999 hay dos, ven. Está 46 y acá. Entonces, acá es donde está el... Tenemos dos de 1999. Entonces, obviamente va a haber que quitar uno, ¿verdad? Bueno, entonces esto sería el año. Y esto sería el precipitación máxima diaria o precipitación máxima anual, ¿verdad? Máxima diaria en milímetros, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esta evaluación básicamente es igual a la que se hace con caudales. ¿Qué es lo que uno hace? Bueno, uno agarra, toma acá la serie, ¿verdad? Para este caso tenemos un total de, ¿cuánto sería el n mayúscula? 41 datos, ¿verdad? Entonces tenemos que n mayúscula es igual a 41 datos, ¿de acuerdo? Entonces tomamos esta serie de acá y la ordenamos de mayor a menor, ¿ok? Control C.
Pegamos por acá. Y la ordenamos datos, ordenar datos, y la ordenamos de mayor a menor. Y recuerden el orden que se ponía, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 2, 3, 4. Hasta el número 41. Entonces, este sería el n minúscula. Ahora sí, ¿cómo se calculaba la probabilidad? Era igual a n dividido entre n más 1. ¿Ok? ¿Alguien me quiere recordar por qué llevaba ese 1 abajo? ¿Quién quiere recordar por qué llevaba el 1 abajo? La semana pasada lo vimos. No era porque si no daba 99. Exactamente, ¿verdad? Si no se le ponía ese 1, entonces la probabilidad aquí daba 100%. Y ya sabemos que no es posible que el 100% sea una seguridad hidrológica, ¿verdad? Entonces, exactamente tal como nos dijo el compañero, hay que ponerle un 1 para que siempre quede una probabilidad de que el evento sea superado, ¿verdad? Entonces, ya aquí tenemos la probabilidad, ¿ok? Y por acá entonces tendríamos el periodo de retorno. El periodo de retorno sería igual 1 entre la probabilidad, ¿verdad? Básicamente. Entonces, por ahí estaríamos, ¿ok? Vean que el análisis es idéntico al que se usa con caudales máximos, ¿verdad? Básicamente. Entonces, vean que hay un montón de datos. ¿Por qué estas probabilidades son tipo Gumbel? Porque básicamente vean que uno tiene un montón de datos al principio, que son chiquititos, y solo hay muy pocos datos que se disparan de los máximos, ¿verdad? Entonces, finalmente lo que hacemos es meter los gráficos. El gráfico, recuerden que el que usábamos normalmente era este, ¿verdad? De líneas. Entonces, vamos a ponerle, en los datos le ponemos, el X va a ser el periodo de retorno y el Y va a ser el caudal. ¿Okay? Y le damos a aceptar. Entonces vean que tiene que ser un gráfico con comportamiento de forma logarítmica, ¿verdad? Entonces esto sería precipitación máxima diaria. Precipitación máxima diaria, ¿verdad? Acá iría el periodo de retorno y acá iría la precipitación máxima diaria en milímetros, ¿ok? Básicamente, entonces sería, acá iría T y acá iría precipitación máxima diaria en milímetros, ¿ok? Y recuerden que el periodo de retorno es en años, ¿de acuerdo? Entonces vean que esta variable es muy similar, si uno tiene que verla en términos generales, es muy similar al caudal máximo, ¿verdad? Caudal máximo diario. Son muy similares en su comportamiento, ¿ok? Y pues este caudal máximo, ¿verdad? Está muy asociado. Vean que, ¿cómo sabe uno que una variable es tipo logarítmica? Bueno, pues básicamente tiene este comportamiento, ¿verdad? Que va para allá. Y en algún punto llega a ser asintótico, es decir, ya llega a un punto donde ella ya no puede subir mucho más para periodos de retorno muy altos. Recuerden que nosotros vamos a ver cómo hacer esto ya de forma, digamos, las extensiones de estas series para periodos de retorno más altos. Pero por ahora, ustedes pueden agregar líneas de tendencia, ¿verdad? Por ejemplo, si lo ponen logarítmica, le ponemos el R del gráfico y el valor de R cuadrado, nos vamos a dar cuenta que tiene una muy buena correlación, ¿verdad? De casi un 95.95 y acá tendríamos el valor para los distintos periodos de retorno. Entonces,
por ahora, vean que ustedes pueden asociar esto a una variable de tipo totalmente logarítmico, ¿verdad? Y justamente la distribución de Gumbel lo que hace es eso, asociar a variables que crezcan de forma logarítmica. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho el ejercicio, pero si una variable logarítmica, uno le pone el eje en escala logarítmica, ella se convierte en una variable lineal, ¿ok? No sé si alguna vez habían hecho ese ejercicio, ¿verdad? Si uno convierte el eje de escala logarítmica, si lo tiene en escala normal y lo convierte en escala logarítmica, la variable se ve de forma lineal, porque justamente le estamos aplicando eso. Es una de las estrategias que se usan muchas veces para potenciar el tema de los mínimos cuadrados y demás. En tiempos cuando no existía la posibilidad de meter una línea de tendencia en Excel, piensen ustedes que había que hacer todo esto en una hoja de papel y cómo graficaba uno y medía las distancias y todo. Entonces lo que se hacían eran dibujos a escala logarítmica para efectos de poder observarlo así. Entonces vean qué interesante esto nada más. ¿Cómo es el comportamiento? Si yo lo pongo a escala logarítmica, se comporta lineal, ¿verdad? Y si lo pongo sin escala logarítmica, ya se ve como es naturalmente. Únicamente es un tema de la forma en la que estamos aplicando la escala. ¿Okay? Bueno. Entonces, si Dios lo permite, para el día de mañana, vamos a seguir viendo esto ya en la tesis de Murillo y también vamos a ver algunos temas generales sobre esta variable estadística, que vean que se analiza muy similar al caudal máximo diario. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer para el día de mañana? Ustedes van a escoger 2 estaciones de Maroto. Entonces, vamos a escoger 2 estaciones de Maroto. 2 estaciones de Maroto, ¿verdad? Y hacer el estudio de precipitación máxima diaria. ¿Okay? Y vamos a encontrar PMD para 25 años y para 10 años, ¿ok? Con esas 2 estaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si Dios quiere, mañana vamos a revisar esto, ¿verdad? Y a efectos de que ustedes lo puedan practicar y tener claro para el día de mañana, ¿ok? También el día de mañana, cualquier duda que tengan, porque vean que ya estamos próximos a la semana del examen, entonces básicamente vamos a atender cualquier espacio que ustedes requieran de dudas o demás, para que por favor se puedan indicar, ¿verdad? Si hay alguna duda que tengan o algún tema. Recuerden que el examen es estrictamente individual, ¿verdad? Para efectos generales. Entonces, no hay posibilidad de que uno haga 2 estudios estadísticos y que le den de forma muy similar, ¿verdad? Entonces, para ello, pues básicamente ustedes, y yo espero que se estén preparando a conciencia, ¿verdad? Y que pues tengamos total, ¿verdad? Aclarado de dudas y lo que corresponda para efectos del examen que es la próxima semana, si Dios quiere. El examen va a ser durante todo el jueves de la otra semana. Ustedes van a tener el día entero para poder desarrollarlo, desde la mañana hasta la noche. Y pues sí se va a entregar, digamos, ya de forma como un informe, ¿verdad? Recuerden que el examen es una continuación de los informes que hemos hecho. Entonces, al igual que hicimos la semana pasada, el día de mañana vamos a revisar digamos, estos casos de estudio, ¿verdad? Para 2 estaciones que ustedes quieran realizar, ¿ok? Esta semana, si más mal no me equivoco, no hay presentaciones, entonces trabajaríamos directamente con este tema y aclarando dudas para el examen y pues básicamente un poco terminar de reforzar este tema, ¿verdad? Entonces vean que esta es una nueva variable estadística que estamos viendo y que son muy importantes de analizar dentro del marco de todo el tema de la hidrología, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda general. Si les quedó clara esta variable. Hoy no se conectó Carlos. Bueno, entonces si no tienen ninguna duda, entonces quedaríamos por acá. Y para que ustedes puedan realizar el ejercicio de eso. Básicamente,
pues acá hay mucha información, ¿verdad? En estas dos tesis. Por dicha, ellos anexaron todos los estudios. Y dentro de la tesis de Murillo, la otra tesis de Rafael Murillo, también vienen datos de esos. Si alguien quisiera usar esa tesis también para extraer los datos, puede hacerlo con confianza. La tesis de Murillo tiene 20 años de registro. En el caso de Esteban tiene 40, porque bueno, la tesis de Murillo fue del año 90 y tanto, ¿verdad? Y la de Esteban fue del año 2009, creo que les dije. Como ustedes pueden ver, y como les digo, ¿verdad? Insisto, este es un tema que en Costa Rica lastimosamente se ha estudiado poco y no es un tema de fácil utilización. Así que si ustedes quieren hacer una tesis que deje un legado a las futuras generaciones para la región chorotega, este es un tema definitivamente que puede ser muy valioso, ¿verdad? A nivel regional. Entonces, para que lo vean así como una oportunidad, digamos, de poder trabajar en algo así, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, Profe, sí, adelante. ¿qué pasa si el jueves uno tiene otras clases? De ahí no, digamos, el examen está programado para el jueves, entonces, como mínimo el horario de las clases, pues es el que vos ya tenés disponible desde un inicio, ¿verdad? Entonces, de ahí, sí, ya en ese caso yo no puedo como hacer mucho, ¿verdad? Realmente sí, vamos a dar todo el jueves para que resuelvan el examen. Entonces, realmente sí, el examen, digamos, en principio iba a ser en horario de clases, pero yo más bien estoy ampliando el espacio para que tengan, pues, buen tiempo de poder subirlo, ¿verdad? Y demás. Pero es que sería un informe más el examen, digamos, porque hay que hacer la Eh, parte teórica y práctica. sí, digamos, el examen es el informe. Es decir, no es como que el informe y el examen son aparte, sino el examen es el informe, digamos. Y se basa mucho en lo que ya hemos hecho. Entonces, de ahí ustedes pues ya deberían tener los informes anteriores hechos y básicamente montarse sobre ellos para hacerle los cambios. Como les digo, el examen no es nada que no hayamos hecho hasta ahora. Y básicamente si ustedes han trabajado y tienen los informes listos, pueden trabajar sobre esos mismos para que sea mucho más fácil. Realmente sí sería lo que aportaría, digamos, es el trabajo ya a nivel de los procesos de procesamiento de datos y demás, ¿verdad? Pero sí, la idea es que ustedes puedan trabajar sobre los informes que ya han hecho para Ok, eso sí. les va a ahorrar mucho trabajo. El examen tiene una parte importante que es también el análisis de los resultados, ¿verdad? Es decir, saber interpretar, saber ya decir, pues, qué significa cada dato, qué aporta, qué variables, pues, tiene, ¿verdad? Y demás. Entonces, sí sería, o sea, es un examen tratando como de render. Como les digo, esta primera parte del curso que hemos visto es la parte de evaluación, ¿verdad? La segunda parte va a ser la parte propiamente ya se me olvidó. La parte ya de generación de modelos, ¿verdad? Predicciones, exactamente, de predicciones. Esta primera parte es de evaluaciones y la segunda parte del curso es de predicciones, donde ya ustedes predicen un poco qué va a pasar en el futuro y así a nivel hidrológico, ¿verdad? Pero básicamente sería así. Igual si Dios quiere nos vemos mañana a la hora de siempre, a las 3 de la tarde. Y cualquier duda, ahí estamos en contacto. Aún lastimosamente pues no tenemos